Me llamo Lázaro Saavedra y soy artista plástico y también he compartido mi actividad como artista con la de docente. Yo desde muy pequeño tenía esta obsesión con estar dibujando siempre en libretas y eso. Y en aquellos momentos existían. Yo hice la primaria en Ciudad Escolar Libertad y todos los días, eran los viernes de toda la semana, disculpa, se iba allí y se dibujaba, se hacía algo. Así fue como empezó algún tipo de guía de lo que yo hacía por mi gusto en casa. En aquellos momentos la enseñanza quizás no era como debería ser, ya que generalmente se priorizaba un tipo de enseñanza donde tenías que desarrollar habilidades para representar lo que estaba fuera de tu cabeza, ya sea una naturaleza muerta, un paisaje, un retrato o figura humana, y no se desarrollaban habilidades para representar lo que tenías dentro de la cabeza. Mi obra generalmente trata de hacer mucho énfasis en el lenguaje visual, sobre todo enfocando la actividad mental del creador, lo cual me lleva a priorizar dos funciones fundamentales del lenguaje, la función cognitiva y comunicativa. Trabajo con dos temas generales, un tema que tiene que ver con las problemáticas sociales del medio ambiente o del entorno en el cual yo vivo, tocando diferentes problemas éticos, políticos, etcétera, lo cual no implica transmisión de ideas que no sean complicadas, porque también a mí me interesa exhibir dentro de la mente del ser humano, no solamente en las paredes de las galerías. Esta se titula Carlos Marx, esta El Sagrado Corazón y esta Con la fuerza del ejemplo, que en este caso me apropié de la iconografía tradicional de la Santa Patrona de Cuba, la Caridad del Cobre, la quité del cielo y la puse a remar con los pescadores. Esta ya es un fenómeno, una imagen bastante elocuente, habla por sí misma. Es decir, yo siempre he tratado o me he esforzado porque las obras presignan de mis palabras. Quiero que las obras tengan esta autonomía a nivel de imagen, porque como te decía, desde un inicio trato de hacer énfasis en el arte como lenguaje. De la misma manera que nosotros utilizamos la palabra para comunicar diferentes ideas o sucesos mentales que tenemos acá, yo quiero hacer lo mismo con el lenguaje visual o audiovisual. Es un video que hasta cierto punto está relacionado con una obra que yo hice por los 80, El detector de diversionismo ideológico. Son obras que exploran un poco en situaciones que no son típicas del contexto cubano, pero que sí han abundado en el contexto, e incluso toca también el sistema en el cual Cuba estuvo en algún tiempo insertada, el sistema socialista. Es decir, la sospecha es algo que ha estado en la vida cotidiana del cubano, ¿no? Trato de elaborar la idea, de reflexionar, de tomar conciencia de la idea y después de buscar cuál sería el ropaje adecuado, la forma adecuada para esa idea en la que estoy trabajando. Generalmente no me preocupa si termina en un dibujo, en una instalación, en una pintura. Mi obra es bastante ecléctica, bastante difícil de encasillar. No me interesa pertenecer a un tipo de corriente determinada. Y entonces, cuando uno logra armarse su infraestructura de trabajo, ya sea tienes una cámara, tienes una computadora donde editar, el proceso
fluye de la misma manera que pudiera fluir con materiales tan baratos como puede ser el lápiz, la hoja o determinados tipos de pintura y una superficie. Yo considero que mi generación, los artistas que fueron formados en esos años 80, crecieron con una concepción deformada de lo que era una galería. Es decir, la galería después nos dimos cuenta de que eran espacios comerciales, pero para nosotros en esos momentos las galerías eran como espacios filantrópicos, donde simplemente el artista exhibía su obra y era un medio de relacionarse o de comunicarse con el público. Yo no tengo ningún problema con que un artista gane dinero con lo que haga. Además, la obra tiene un doble carácter, tiene un carácter estético y un carácter económico. Lo que pasa es que no todo el arte que se produce es vendible, es imposible. Mi obra es vendible, es decir, puede ser vendible, pero no es una obra comercial. No es un tipo de trabajo, no he desarrollado mis talentos o mis habilidades para crear objetos que al final van a ir a colgarse para adornar una pared, ¿no? Porque los artistas que han logrado vender su obra o están vendiendo su obra, primeramente quizás deberían de preguntarse eso, es decir, ¿en dónde están mis trabajos? Y generalmente están adornando casas de gente que tiene dinero, ¿no?